Aquel sábado de cielo despejado, a comienzos de septiembre, toda la ciudad parecía haberse despertado peinada, como quien quiere salir bien en la foto. Era el día de la boda de Pablo Méndez, de 38 años, un hacendado próspero, conocido por los dedos agrietados de quien todavía empuña la azada cuando falta gente en el campo. Venía de origen humilde, hijo de una trabajadora doméstica y de un vaquero, y tenía la costumbre de saludar por su nombre a quien recogía la basura en su calle. El plan de vida estaba trazado desde hacía 3 años. Comprometerse, expandir la finca cafetera, casarse con Larisa, presencia impecable, vestidos sin un hilo fuera de lugar, perfume que llegaba antes que ella. Aquella mañana, Pablo se despertó temprano. Tomó café negro colado en un filtro de tela y dio una vuelta silenciosa por el patio, como solía hacer cuando necesitaba pensar. El mes había sido turbulento, señales pequeñas, pero cortantes, de que Larisa medía el mundo por el brillo de la superficie y por los apellidos en las invitaciones. El golpe definitivo había llegado días antes, en la acera del Villa Toscana, pero es en este sábado cuando todo se cierra. Es en este día cuando la historia cambia de raíz. La iglesia de Nuestra Señora del Rosario ya estaba adornada con lirios, cuyo aroma dulce se pegaba en la garganta. Los invitados llegaban en autos negros relucientes, y la música de ensayo se escapaba por las puertas entreabiertas. Por fuera parecía un cuento. Por dentro, Pablo contaba respiraciones para no temblar. Quienes conocieron a la pareja en aquellos meses notaron que él, hombre de mirada calma, había empezado a cargar un silencio profundo, de esos que hacen eco. La prueba del Villa Toscana había sido dura como piedra. Disfrazado de mendigo, con la barba sin afeitar y una gorra arrugada, escuchó de la mujer que decía amarlo palabras que no se olvidan, palabras que no vuelven a la boca una vez dichas. En esa misma escena, una camarera de delantal gastado, llamada Ana, apareció con un plato de pasta sencilla y un vaso de agua sin preguntas, sin celular grabando, solo un coma, por favor. Fue allí donde una grieta se convirtió en abismo. Fue allí donde Pablo comprendió que el hambre tiene olor y que la dignidad tiene voz baja. Hoy, sin embargo, todo converge. Su decisión es revelar, frente a los bancos llenos y las flores caras, lo que aprendió en aquella acera. Llegó temprano a la iglesia con el saco alineado, pero con las manos aún marcadas por el café verde, y guardaba en el bolsillo interno una carta corta escrita de madrugada. El reloj marcaba las 10:12 cuando la campana sonó. Los padrinos alinearon sonrisas y la fotógrafa probó el flash. La ciudad contenía el aliento. Pablo respiraba valor, uno a la vez. El sacerdote acomodaba los libros en el altar mientras los invitados murmuraban por el calor, abanicándose con los folletos de la misa. Pablo estaba allí, inmóvil, pero su mente revivía el sonido metálico de la voz de Larisa aquel día en el restaurante. Era un recuerdo que venía como una hoja afilada, cortando el aire. «Quítate de en medio, estás estorbando la entrada, asqueroso», le había dicho ella, con esa media sonrisa que usaba para sentirse por encima de todo. Recordaba cada detalle, el reflejo del sol en sus gafas, la pulsera dorada subiendo y bajando en su muñeca, la mirada de las amigas intentando disimular la vergüenza. Pero lo que más lo marcó fue el silencio pesado después, ese momento en que nadie hizo nada, excepto la chica del delantal desgastado. Ana, con voz calma, le puso la mano en el hombro y le preguntó si quería sentarse. Eso lo desarmó más que el insulto. En ese instante entendió que la compasión no necesita escenario y que hay gente que brilla sin querer brillar. Aquella mañana, sin embargo, no quería venganza, quería verdad. Desde el episodio, había pasado noches enteras caminando por el huerto, escuchando el sonido de las lechuzas y el viento moviendo las hojas del café, tratando de
entender cómo alguien podía amar y despreciar al mismo tiempo. Fue allí donde decidió que no dejaría que la mentira creciera junto con sus granos. Cuando Larisa entró en la iglesia, vestida de blanco reluciente, el murmullo aumentó. Las damas de honor suspiraron y los fotógrafos capturaron cada paso suyo como si fuera el nacimiento de un milagro. Pablo la observaba con una mirada que ya no era de novio, sino de alguien que está a punto de despedirse. Sabía que lo que vendría no sería bonito ni elegante, pero sería justo. El organista comenzó a tocar. El sonido llenó el techo alto y resonó como si el propio aire esperara lo que estaba por suceder. Larisa caminaba lentamente hacia el altar, cada paso medido, como si el suelo fuera un tapiz de vidrio. Las flores blancas temblaban levemente con el viento que entraba por las ventanas laterales, y el perfume de jazmín se mezclaba con el olor de la madera encerada de los bancos. Pablo mantuvo la mirada fija en ella, no con rencor, sino con una serenidad desconcertante. Por dentro sentía un frío que subía del estómago al pecho, el tipo de sensación que precede algo irreversible. Recordaba la primera vez que la vio, en una fiesta de cosecha, riendo con una copa de vino y elogiando el aroma del café que él mismo había tostado. Aquel día creyó que el destino, por fin, le había dado una compañera a la altura de sus sueños. Ahora, cada recuerdo le parecía una fotografía antigua, descolorida, de un tiempo que ya no le pertenecía. Cuando Larisa llegó frente a él, sonriendo a los invitados, el sacerdote empezó con las palabras de rigor, pero Pablo apenas escuchaba. El sonido de la voz del cura se perdía entre los tonos apagados de los celulares silenciados y el murmullo de los vestidos. Solo veía el rostro de ella, perfecto, ensayado, y detrás una sombra de indiferencia. «Pablo, ¿aceptas a Larisa como tu legítima esposa?», preguntó el sacerdote. El silencio que siguió fue tan largo que alguien tosió al fondo de la iglesia. Larisa miró de reojo, impaciente, esperando el sí, pero no llegó. Pablo respiró hondo, sacó del bolsillo la carta arrugada y con mirada firme dijo: «Antes de responder, necesito contar algo a todos los que están aquí. Algo que ocurrió hace pocos días y que cambió todo». El sacerdote vaciló y un murmullo recorrió el salón. El sonido del micrófono chirrió cuando Pablo se acercó, y por un instante el aire pareció solidificarse dentro de la iglesia. Larisa sonrió, incómoda, intentando mantener el control, pero su mirada era distinta, serena, decidida, sin ira, pero también sin retorno. «Algunos de ustedes quizá no lo sepan», comenzó él con voz grave, «pero hace pocos días decidí hacer algo para conocer de verdad a la mujer con quien iba a casarme». Las personas se miraron entre sí. «Fui al Villa Toscana, el restaurante donde Larisa almuerza cada semana, pero no fui como el hacendado que ustedes conocen. Fui como un hombre hambriento, sin nada en los bolsillos». El silencio se volvió casi físico y el sacerdote, sin saber qué hacer, solo cruzó las manos. Pablo sostenía la carta, pero ya no la necesitaba. Cada palabra estaba grabada en su memoria como si hubiera sido escrita con fuego. Larisa trató de reír, una risa nerviosa, ensayada, que no halló eco. «Pablo, ¿qué es esto?», susurró, intentando mantener la sonrisa frente a los invitados. Pero él continuó, la voz firme, sin gritar, solo contando, como quien por fin libera algo que lo carcomía. «Pedí una moneda. Solo eso, una moneda». Miró a su alrededor. La gente lo observaba, algunos con curiosidad, otros con creciente incomodidad. Y ella no solo me la negó, sino que me humilló. Me llamó asqueroso, una carga, y en ese instante comprendí que el amor que yo creía tener era una mentira bien vestida. El murmullo se transformó en asombro. Alguien dejó caer el programa de la ceremonia. Larisa palideció, y por primera vez el brillo artificial de sus ojos empezó a apagarse. El silencio que siguió
Parecía tener peso. Las damas de honor se miraron entre sí, confundidas, mientras el padrino de Pablo se removía en el banco, sin saber si intervenir. Larisa intentó decir algo, pero las palabras se le atascaron en la garganta. Era como si toda la seguridad, el barniz de elegancia que siempre había mostrado, comenzara a resquebrajarse allí, delante de todos. Pablo continuó, sin apartar la mirada. Ese día descubrí que el amor no puede enseñarse ni comprarse. Y también descubrí que todavía hay gente que siente al otro, que ve más allá de las apariencias. Respiró hondo, sintiendo el peso de sus propias palabras resonar contra las paredes frías de la iglesia. Una joven que nunca me había visto me ofreció comida, y lo hizo con una gentileza que no veía desde hacía mucho tiempo. Fue ella quien me recordó lo que es la humanidad. La voz de Pablo temblaba un poco, pero no de nerviosismo, sino de pura emoción, de esa que brota cuando el alma decide hablar por sí sola. Larisa, avergonzada, miraba a su alrededor buscando una salida. Su padre, en la primera fila, se acomodó el traje con un gesto brusco, intentando controlar la expresión. Su madre apretaba el rosario con fuerza, como si quisiera borrar lo que oía. Pablo, entonces, retiró el anillo del dedo, lo levantó a la altura de los ojos y lo observó por un segundo, como quien se despide de un sueño. «No me voy a casar hoy», dijo, con voz baja pero lo bastante firme para que todos lo escucharan. «No con alguien que trata a los demás como basura. Prefiero salir de aquí solo, pero en paz conmigo mismo». Un suspiro colectivo recorrió el salón. En ese instante, nadie dudó de que el hacendado estaba haciendo lo que pocos tendrían el valor de hacer: elegir la verdad frente a un altar. Larisa dio un paso atrás, el vestido rozando el suelo como un susurro angustiado. Su rostro, siempre tan impecable, estaba ahora tomado por una mezcla de incredulidad y vergüenza. «Estás loco, Pablo», balbuceó, sin encontrar apoyo en las miradas a su alrededor. Pero nadie intervino, ni siquiera las amigas del salón, aquellas que solían reír fuerte en las mesas del Villa Toscana, levantaron los ojos. Al contrario, los bajaron, avergonzadas. El sacerdote, sin saber si debía interrumpir o dejar que la verdad siguiera su curso, permaneció allí, inmóvil, con las manos sobre el libro abierto. Pablo, aún sosteniendo el anillo, miró a Larisa con una tristeza serena. No había ira, ni venganza, solo la aceptación de algo que siempre estuvo allí, pero que él se había negado a ver. Dio 2 pasos hacia adelante, colocó el anillo sobre el altar y dijo calmadamente: «Larisa, deseé mucho amarte de verdad, y quizás hasta lo logré, pero lo que vi aquel día me mostró que no era el amor que yo pensaba. Lo que tú sentías por mí era lo mismo que sientes por todo lo que brilla, mientras brilla». Las palabras cruzaron la nave como un viento helado, rompiendo el silencio absoluto. La mujer que siempre había sabido qué decir no encontró palabra alguna que sirviera. Quedó allí, temblando levemente, mientras la multitud intentaba procesar lo que acababa de presenciar. Pablo entonces hizo la señal de la cruz, un gesto simple pero lleno de significado, y se dio la vuelta. El sonido de sus pasos resonó en toda la iglesia como el eco de una puerta que se cierra, no de ira, sino de liberación. Fuera de la iglesia, el sol golpeaba fuerte y las flores del jardín parecían más vivas que nunca. Pablo se detuvo en la escalinata, cerró los ojos y respiró profundo, sintiendo el viento acariciar su rostro. Era la primera vez en meses que el aire le parecía verdaderamente liviano. Los invitados empezaron a salir, algunos en silencio, otros murmurando, todavía sin creer lo que habían presenciado. Un periodista del periódico local, invitado por curiosidad de la columna social, no sabía si publicar o no aquello. El escándalo era grande, pero el gesto de Pablo tenía una dignidad rara, de esas que silencian incluso a los curiosos. Él miró
al cielo y pensó que de algún modo el destino lo había librado de vivir una mentira larga y sin retorno. Mientras caminaba hacia su coche, un viejo trabajador de su finca, don Ernesto, se le acercó despacio, con el sombrero en las manos y los ojos húmedos. «Hizo lo correcto, patrón», dijo con voz ronca. «Hay cosas que uno pierde para poder encontrarse de nuevo». Pablo asintió, sintiendo un nudo en la garganta. Aquella frase simple sonó más verdadera que cualquier discurso. Antes de entrar al coche, miró hacia atrás por última vez. Larisa seguía en la puerta de la iglesia rodeada por sus padres y algunos invitados confundidos. Pero su expresión ya no era de rabia, sino de vacío. Parecía que, por primera vez, no sabía quién era, sin las miradas de admiración de los demás. Pablo subió al coche y se marchó, llevando consigo solo el silencio y la sensación de haber sobrevivido a algo que, aunque no lo había matado, lo había cambiado para siempre. Las carreteras hacia la hacienda parecían más largas que nunca, y cada curva traía recuerdos. Pablo conducía en silencio, el sonido del motor mezclado con el crujido distante de los grillos en el campo. Sus manos todavía temblaban, no por lo que había perdido, sino por el peso de lo que había liberado. Cuando llegó, el viejo perro Pancho corrió a su encuentro, moviendo la cola sin entender qué hacía aquel traje caro fuera del armario. Pablo sonrió por primera vez en todo el día. Se quitó el saco, lo colgó en la cerca y se quedó allí, con la camisa blanca, mirando el horizonte enrojecido por el atardecer. El olor a tierra húmeda comenzaba a elevarse, presagio de lluvia. Era como si el campo, su refugio desde niño, lo recibiera de vuelta después de un largo desvío. Esa noche no logró dormir. Se sentó en la veranda con una botella de vino a medio llenar y se quedó mirando la oscuridad, escuchando los sonidos nocturnos de la hacienda, el mugido distante de un buey, el roce de las hojas, el crujido de la madera hinchándose con el rocío. Por momentos le parecía oír de nuevo la voz de Larisa, pero pronto se perdía en el viento. Lo que quedaba era el recuerdo de la camarera, Ana, y la simplicidad con que le había ofrecido ayuda sin saber quién era, sin querer nada a cambio. Aquello martillaba en su cabeza como un recordatorio suave pero firme. A veces hay que despojarse de todo para ver lo que realmente importa. Pablo se prometió a sí mismo que, al día siguiente, volvería a la ciudad. No por arrepentimiento, sino por gratitud. A la mañana siguiente, el cielo aún estaba gris cuando Pablo llegó nuevamente al centro de la ciudad. El Villa Toscana, vacío tras el movimiento del almuerzo, parecía otro lugar, menos glamuroso, más humano, con el aroma de café y detergente mezclándose en el aire. Entró con el sombrero en la mano y buscó a Ana entre las mesas. Cuando la vio, estaba acomodando cubiertos, concentrada, el cabello recogido de manera sencilla, con un mechón rebelde escapando sobre la frente. «Señorita», dijo él acercándose despacio. Ella lo reconoció de inmediato, el asombro reflejado en sus ojos. «Usted era el hombre de aquel día». Pablo asintió, y antes de que ella dijera nada, sacó un sobre del bolsillo. «No vine a pedir nada. Vine a agradecer». Ana no supo qué hacer. Miró a los lados, temiendo que el gerente la viera parada en medio del salón. Pero Pablo sonrió y saludó al dueño del restaurante, que lo reconoció enseguida y entendió que no había problema alguno. «Aquel día me salvó de un error, señorita. Iba a casarme con alguien que no sabía lo que era la compasión, y usted me mostró, sin querer, lo que significa ser noble de verdad». Ella intentó rechazar el sobre, pero él insistió. «Es para ayudarla a estudiar. Sé que sueña con ser enfermera». Ana abrió los ojos sorprendida. «¿Cómo lo sabe?». Pablo sonrió de nuevo, con esa mirada tranquila de quien escucha más de lo que habla. Uno se da cuenta cuando alguien tiene un alma buena, y la gente así debe seguir adelante.
Ella sostuvo el sobre con ambas manos, sin poder contener las lágrimas. El gesto de Pablo no era grandioso por el dinero, aunque el valor dentro del sobre era considerable, sino por lo que representaba, un reconocimiento silencioso, un agradecimiento por un acto puro en un mundo cada vez más endurecido. Ana se secó las lágrimas con el delantal y dijo simplemente: «Solo hice lo que cualquiera debería hacer». Pero Pablo sonrió con una sinceridad que la desarmó. «Entonces, ¿por qué casi nadie lo hace?», preguntó antes de colocarse el sombrero. La simplicidad de aquella conversación lo conmovió más que cualquier discurso que hubiera escuchado. Al salir, respiró el aire frío de la mañana y sintió por primera vez en mucho tiempo que estaba exactamente donde debía estar, sin máscaras, sin papeles ensayados. En los días siguientes, la noticia de la boda cancelada corrió por la ciudad como fuego sobre paja seca. Cada quien contaba la historia a su modo. Algunos decían que había enloquecido, otros lo llamaban héroe. Pablo no respondía a nada. Volvió a la rutina de la hacienda, pero ahora trabajaba con una ligereza distinta. Sus manos seguían encallecidas, pero su corazón parecía haber olvidado el peso de la duda. A veces, mientras supervisaba los cafetales, recordaba la expresión sorprendida de Ana, y eso bastaba para dibujarle una sonrisa discreta. El escándalo, poco a poco, perdió fuerza, como todo lo que carece de verdad para sostenerse. Pero el gesto de Ana, ese, permaneció. Era como una semilla plantada en un rincón fértil del alma, creciendo en silencio, día tras día. El tiempo pasó, y noviembre trajo consigo la temporada de cosecha, siempre marcada por el olor a grano tostado y el ir y venir de camiones por la carretera de tierra. Pablo se mezclaba con los trabajadores, ayudando a ensacar el café, riendo de los mismos chistes de siempre. Y aunque aún había miradas curiosas sobre lo ocurrido, él no se dejaba abatir. Por las noches, cuando el cansancio lo vencía, se sentaba bajo el porche con una taza de café recién colado y observaba el cielo salpicado de estrellas. Pensaba en cómo la vida podía cambiar con un solo gesto, una negativa cruel, un plato ofrecido, un sí no dicho en el altar. A veces le parecía que todo aquello le había ocurrido a otra persona, pero el vacío que había dejado era demasiado real para olvidarlo. Fue en una de esas noches tranquilas cuando recibió una carta. El sobre era sencillo, dirigido a la hacienda, con una caligrafía cuidada. Era Ana, que escribía para agradecerle una vez más por la ayuda, diciendo que había logrado matricularse en la Facultad de Enfermería. Nunca creí que un plato de comida pudiera cambiar la vida de alguien, y al final cambió dos. Escribía. Pablo leyó aquellas palabras despacio, más de una vez, y sintió algo apretar su pecho, una mezcla de orgullo y ternura difícil de nombrar. Guardó la carta doblada en el bolsillo de su camisa y se quedó mirando el horizonte oscuro. Por primera vez entendió que la vida no le había quitado nada, solo lo había empujado de vuelta a lo esencial. Los meses siguientes trajeron lluvias fuertes, y el verde de los cafetales se volvió más intenso, casi luminoso. Pablo seguía su ritmo de siempre, pero había una calma diferente en sus gestos. Hablaba menos, escuchaba más. Cuando alguien lo buscaba con algún problema, ofrecía el mismo consejo que Ernesto le había dado. Hay cosas que uno pierde para encontrarse de nuevo. Era como si aquella frase se hubiera vuelto un lema silencioso en su vida. La gente notaba el cambio. El hacendado antes reservado ahora tenía una serenidad contagiosa, una mirada que transmitía paz. No era una felicidad de fachada, sino algo más profundo, una quietud que venía de haber enfrentado su propio reflejo y aceptado el conjunto con sus fallas y heridas. Cierto domingo, durante la feria en la plaza principal, Pablo vio un pequeño puesto de café improvisado cubierto con una lona azul. Al
Acercarse, reconoció la sonrisa detrás del delantal. Era Ana. Servía café y pasteles a los transeúntes, reía con los niños, ayudaba a una anciana a cargar las bolsas. «Pensé que estabas estudiando en la capital», dijo él, sorprendido. Ana explicó que iba cada fin de semana para ayudar a su madre, quien había abierto ese pequeño negocio para mantener la casa mientras ella estudiaba. «No podía dejarla sola», dijo, sencilla, sin dramatismo. Pablo la escuchó y sintió nuevamente aquel calor en el pecho, la certeza de que había algo distinto en esa joven, una fuerza discreta hecha de empatía y persistencia. Se ofreció a ayudarla a cargar los sacos de café, y ella rió, diciendo que no hacía falta, aunque al final aceptó. Mientras trabajaban uno al lado del otro, con el sol golpeándoles el rostro y el aroma del pastel de maíz flotando en el aire, sintieron una ligereza extraña, como si aquel momento ya estuviera escrito en algún lugar. Ana contó historias de la facultad, de las clases nocturnas, de las guardias voluntarias en el hospital, y hablaba con un brillo en los ojos que recordaba la llama de una lámpara en una noche oscura. Pablo la escuchaba con el mismo respeto con que oía las historias antiguas de los campesinos. No había segundas intenciones, solo una admiración tranquila, sincera. Era hermoso ver cómo la vida podía devolver lo que parecía perdido, pero de un modo completamente diferente. Cuando terminó de desmontar el puesto, el cielo ya comenzaba a teñirse de rojo. Pablo la invitó a tomar un café en el mismo Villa Toscana, aquel escenario de vergüenza que de pronto cobraba otro significado. Ana dudó, pero aceptó curiosa. Entraron juntos y la camarera que los atendió los miró sorprendida, reconociendo al hacendado que meses atrás había protagonizado el escándalo del año. Pero esta vez no había máscaras ni disfraces. Se sentaron junto a la ventana, rieron de la ironía del momento, y entre sorbos de café, Ana dijo algo que quedó resonando en la mente de Pablo. Nunca sabemos cuándo la vida solo está preparando el terreno para empezar de nuevo. Pablo sonrió, mirando su reflejo en el vidrio, y pensó que quizá era exactamente eso. Después de aquel café, algo empezó a cambiar, aunque ninguno de los dos lo dijera en voz alta. Pablo volvió a la hacienda con el corazón ligero, y Ana, de camino a casa, sintió una extraña alegría, una esperanza tímida, como el olor de la lluvia al final de la tarde. Comenzaron a intercambiar mensajes de vez en cuando, nada más que pequeñas gentilezas, un «¿cómo va la cosecha?», un «buena suerte en el examen». No había promesas ni urgencia. Era una amistad silenciosa, construida con el mismo cuidado con que se plantan brotes en tierra nueva. Pablo, hombre de pocas palabras, se dio cuenta de que esperaba aquellas conversaciones más de lo que admitía. Cierto día, meses después, Ana lo invitó a visitar el hospital donde hacía sus prácticas. «Quiero mostrarte lo que tu gesto ayudó a construir», dijo. Pablo fue, con camisa a cuadros y botas limpias, sintiéndose fuera de lugar entre los pasillos impregnados de olor a alcohol y ecos de pasos. Pero cuando vio a Ana con su uniforme, atendiendo a una anciana encamada, lo entendió todo sin necesidad de escuchar palabra alguna. El modo en que ella hablaba suavemente, acomodaba la almohada, sonreía sin prisa, era lo opuesto al mundo que Larisa representaba. Allí estaba la verdadera elegancia, la que se mide por la delicadeza. Mientras la observaba, Pablo sintió algo dentro de él acomodarse, como una pieza que finalmente encaja. Después de la visita, Ana lo acompañó hasta la salida del hospital. El atardecer teñía el cielo de tonos anaranjados y el olor a desinfectante se mezclaba con el de los árboles de la plaza de enfrente. «Nunca voy a olvidar lo que hiciste por mí, Pablo», dijo ella, con voz mansa, pero firme. Él negó con la cabeza, un poco apenado. «Yo tampoco olvido a quien me salvó de mí mismo». Permanecieron en silencio unos
segundos, compartiendo esa pausa que no necesita explicación. Fue uno de esos momentos que no requieren palabras porque ya lo dicen todo. La mirada de Ana tenía algo de paz y la de Pablo algo de gratitud. Un intercambio silencioso pero lleno de sentido. En los días siguientes, Pablo empezó a visitar la ciudad con más frecuencia, siempre con algún pretexto: comprar herramientas, entregar sacos de café, pero en el fondo era solo para cruzarse con Ana. A veces tomaban café rápido, otras solo. Se saludaban de lejos, y cada encuentro, por pequeño que fuera, traía una sensación de renacer. La vida de Pablo, antes dividida entre el trabajo y la soledad, ahora tenía pequeñas rendijas de luz. Ya no pensaba en Larisa ni en lo que había perdido, pensaba en lo que estaba aprendiendo, y comprendía, poco a poco, que la verdadera superación no consiste en olvidar lo que dolió, sino en mirar el dolor y transformarlo en algo que tenga sentido. Cierto domingo, durante una feria de productores locales, Ana apareció por sorpresa en el puesto de Pablo, donde vendía paquetes de café tostado con el sello de la hacienda. El viento jugaba con su cabello y el sol hacía brillar los granos expuestos en los estantes. «Vine a ver si el mejor café de la ciudad sigue siendo el tuyo», bromeó. Pablo rió, una risa sincera de esas que salen sin pensarlo. Pasaron horas conversando entre clientes y risas, y quien los veía juraría que se conocían de toda la vida. Cuando la feria terminó, él la acompañó hasta su coche y, antes de que ella subiera, Ana dijo: «¿Sabes qué es lo que más me gusta de ti, Pablo? Que incluso cuando el mundo te empujó hacia abajo, no te volviste duro». Él no supo qué decir. Solo sonrió, y esa sonrisa fue respuesta suficiente. De regreso a la hacienda pensó mucho en esa frase: no endurecerse. Tal vez esa fuera la verdadera victoria. No permitir que el dolor se convirtiera en amargura. Al llegar, se sentó en la veranda, miró las plantaciones a lo lejos y sintió algo parecido a la paz. Los recuerdos del pasado todavía venían, pero ya sin el peso de antes. Era como si la pena se hubiera disuelto poco a poco, reemplazada por algo más leve: gratitud. La noche cayó silenciosa y Pablo, con el sombrero apoyado sobre la rodilla, comprendió que su corazón, por fin, estaba listo para volver a creer. No porque buscara amor, sino porque había reencontrado algo aún más valioso: la fe en las personas. Con el tiempo, la amistad entre los dos se volvió parte natural de la rutina. Ana visitaba la hacienda de vez en cuando, siempre trayendo pastel de maíz o historias de sus turnos en la facultad. Pablo le mostraba los nuevos lotes de café, orgulloso como un niño, enseñando su primer dibujo. Reían mucho, hablaban de todo, menos del pasado. Era un acuerdo silencioso, dejar que lo que dolía descansara. Y así, entre cosechas y confidencias, fue naciendo algo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. No había prisa, ni declaraciones. Había presencia. Y a veces, eso bastaba para llenar un viejo vacío. Una tarde, mientras observaban el atardecer desde lo alto del cerro de la hacienda, Ana contó que había conseguido el primer puesto en una beca de especialización. «Me voy a la capital el mes que viene», dijo, intentando sonar alegre, aunque sus ojos mostraban una mezcla de felicidad y tristeza. Pablo guardó silencio un instante. Luego respondió: «Te mereces el mundo, Ana, y el mundo necesita gente como tú». Ella sonrió, y por un segundo el tiempo pareció detenerse. El viento se calmó, los pájaros callaron. Fue un momento simple, pero con la intensidad de quien sabe que algo está cambiando para siempre. En aquel último mes antes de la partida, Pablo se sorprendió intentando memorizar pequeños detalles. La risa de Ana resonando en el patio, la forma en que se enroscaba el cabello al pensar, el olor a café que siempre la acompañaba. No había tristeza explícita, pero sí una melancolía discreta, como el fin de una estación.
Ana también. Luchaba con sentimientos nuevos. No quería dejar atrás al hombre que le había enseñado tanto sin decir casi nada. En sus últimas visitas a la hacienda, caminaban entre las plantaciones hablando del futuro, pero evitando lo obvio. La nostalgia que aún no empezaba y ya dolía. La víspera de la despedida, Ana apareció con una pequeña caja en las manos. Dentro había una taza de barro, sencilla, pintada a mano con el dibujo de una rama de café. Para que recuerdes que, aunque lejos, alguien sigue, deseándote bien desde aquí, dijo con una sonrisa temblorosa. Pablo sostuvo la taza con cuidado, como si fuera demasiado frágil para el peso de lo que simbolizaba. «Y tú, llévate esto», respondió, entregándole un puñado de granos tostados. «Para que recuerdes de dónde vienes». Permanecieron quietos un instante, el viento soplando entre ellos, y antes de despedirse, Pablo solo dijo: «Ve y haz el bien, Ana. Lo demás llega solo». Ella asintió, con los ojos llenos de lágrimas, y se marchó. Cuando el coche de Ana desapareció por el camino, Pablo se quedó largo rato mirando el horizonte, el corazón pesado y silencioso. El zumbido de las cigarras sonaba más fuerte aquella tarde. Entró en casa, colocó la taza sobre la repisa de la cocina y la observó durante minutos. Era un objeto simple, pero para él contenía todo lo aprendido. Sobre el amor, la verdad, la diferencia entre apariencia y esencia. En los días siguientes, volvió a la rutina con la misma disciplina de siempre, pero con un vacío nuevo, de esos que no duelen todo el tiempo, solo cuando la memoria se despierta, como el olor del café recién hecho. Con el paso de los meses, la vida retomó su curso. Ana escribía cartas de vez en cuando, contando sobre las clases, los pacientes, el ajetreo de la gran ciudad. Pablo respondía siempre, en hojas amarillentas y caligrafía firme, hablando de la hacienda, de las lluvias, de los cafetos que crecían más fuertes que nunca. Esa correspondencia se convirtió en un hilo invisible entre dos mundos distintos, pero unidos por la misma delicadeza. A veces, él releía las cartas antiguas solo para sentir el consuelo de saber que ella estaba bien. Y cada vez que lo hacía, el mismo pensamiento volvía a su mente: que la mayor riqueza que había tenido en su vida no provenía de la tierra ni del oro, sino de las personas que supieron ver su alma. 2 años pasaron antes de que Ana regresara a la ciudad. Fue a fines de otoño, cuando el viento frío ya soplaba entre los cafetales y el anochecer caía temprano. Pablo estaba en el galpón, separando sacos de granos, cuando oyó el ruido de un coche en la entrada. Al girarse, vio una figura familiar bajando, el cabello un poco más corto, la mirada más madura, pero la misma sonrisa que él guardaba en la memoria. «Pensé que era hora de tomar café de verdad otra vez», bromeó ella. Pablo solo pudo reír. Era como si el tiempo se hubiera detenido. Sin necesidad de decir nada, entendió que aquel reencuentro traía algo más que amistad. Era como si el destino paciente hubiera estado esperando el momento justo. Se sentaron en el porche, como en los viejos tiempos, mientras el olor del café recién tostado llenaba el aire. Ana habló de sus turnos, de las noches en vela, de cómo al fin se sentía útil de verdad. Pablo escuchó cada palabra como quien oye una canción antigua. «¿Sabes?», dijo ella mirando el horizonte. «Aprendí en el hospital que el dolor no elige a quién visitar, pero también aprendí que el cuidado cura más que el remedio». Él asintió, con los ojos fijos en la taza de barro que aún estaba sobre la mesa. «Tú me enseñaste eso primero». Entonces, por primera vez, ella tomó su mano, un gesto simple, pero que parecía coser todos los silencios que el tiempo había dejado. El toque duró apenas unos segundos, pero bastó para que todo cobrara sentido. Ana sonrió, sin prisa, y Pablo comprendió que ya no hacían falta palabras.
A veces, la vida pasa años preparándonos para un solo instante de verdad. Se quedaron allí, quietos, escuchando el canto de las cigarras y el crujido distante de la leña en el fogón. Cuando cayó la noche, él encendió la lámpara y sirvió más café. La luz amarillenta iluminó sus rostros como si el mundo entero cupiera en aquel porche. Era una paz diferente, no la de la ausencia de dolor, sino la de la comprensión, la certeza de que todo lo vivido, de alguna manera, los había llevado exactamente hasta ese lugar. Ana empezó a visitar la hacienda con más frecuencia. A veces ayudaba con los libros de contabilidad, otras solo se sentaba a conversar mientras Pablo cuidaba los nuevos brotes. Con el tiempo, lo que era amistad se transformó en compañía, no de esas llenas de promesas, sino hecha de presencia, mirada y respeto. No necesitaban decir que se amaban, sus actos lo decían por ellos. Los trabajadores de la hacienda lo notaron. El patrón reía otra vez, se veía más ligero, más humano. El silencio entre Pablo y Ana hablaba más alto que cualquier palabra, y dentro de ese silencio habitaba el amor más puro, el que nace de la gratitud. Con los meses, sus rutinas se entrelazaron sin esfuerzo. Ana traía el aire fresco de la ciudad y sus historias del hospital. Pablo ofrecía la calma de la tierra, el aroma del café y una sabiduría que no se aprende en libros. Uno completaba el mundo del otro de manera natural, como si sus vidas finalmente hubieran encontrado el ritmo correcto. A veces, mientras caminaban por el campo, ella decía: curioso cómo suceden las cosas. Todo empezó por un plato de comida, y él respondía con su media sonrisa: creo que la vida solo necesitaba un gesto para cambiar de rumbo. Cada vez que ella reía, él sentía que el pasado, antes tan pesado, se disolvía un poco más. Una mañana, Ana llegó con una idea: transformar parte de la hacienda en un pequeño centro comunitario donde los hijos de los trabajadores pudieran estudiar y los mayores recibir atención básica. Tú tienes la tierra, yo tengo el conocimiento. ¿Y si usamos ambos para hacer el bien?, propuso con los ojos brillando. Pablo guardó silencio unos segundos, sorprendido por la simplicidad y la fuerza de la idea. Si es para cuidar de la gente, acepto. Y así comenzaron, con recursos propios, a restaurar un viejo galpón. A cada pared pintada, a cada ladrillo colocado, Pablo entendía que estaban construyendo algo mucho más grande que un espacio físico. Estaban levantando un nuevo sentido para su vida. El proyecto creció más rápido de lo esperado. La noticia se difundió por la región y pronto llegaron voluntarios. Maestros jubilados, enfermeros, vecinos dispuestos a ayudar. Ana coordinaba todo con energía incansable y Pablo se encargaba de la parte práctica, asegurar café caliente y buena estructura para todos. El antiguo galpón se convirtió en un punto de encuentro lleno de risas y voces infantiles. Cuando el centro comunitario estuvo listo, organizaron una pequeña inauguración. No hubo discursos ni cinta cortada, solo una mesa larga, con pan de queso, café fresco y abrazos sinceros. Pablo observó a Ana caminar entre la gente y pensó en cómo un gesto simple, tiempo atrás, se había transformado en todo aquello. Esa tarde, al caer el sol, el lugar quedó vacío y solo ellos permanecieron sentados en la entrada, viendo desaparecer la luz detrás de los cafetales. ¿Sabes qué creo?, dijo Ana apoyando el mentón en las rodillas. Que la vida es una cosecha. Sembramos sin saber qué va a brotar, pero si es verdadero, siempre da fruto. Pablo miró el horizonte, con el corazón lleno de una emoción tranquila. Y a veces cosechamos lo que ni siquiera sabíamos que habíamos sembrado. Guardaron silencio, el viento jugando con el cabello de ella y el aroma del café mezclándose con el de la tierra húmeda. Era el tipo de silencio que no necesita romperse, porque ya lo dice todo. Los años siguientes trajeron cosechas abundantes.
no solo de café, sino de vida. El centro comunitario prosperaba, ayudando a familias enteras. Y Pablo encontró un nuevo propósito: enseñar a los jóvenes a cultivar la tierra con respeto, tal como su padre le había enseñado. Ana, por su parte, convirtió aquel espacio en un refugio de cuidado y aprendizaje. Trabajaban lado a lado, a veces riendo, a veces compartiendo solo el buen silencio de quien se comprende sin hablar. Una tarde lluviosa, mientras el sonido de las gotas golpeaba el techo de zinc, Ana sirvió café y sonrió. ¿Sabes, Pablo? Si no hubieras pasado por todo aquello, quizá nada de esto existiría. Él la miró con serenidad. Tal vez el dolor fue el precio para llegar hasta aquí, pero si tuviera que pagarlo de nuevo, lo haría. Ana tomó su mano y por un instante todo pareció encajar. El pasado, el presente, las decisiones y los azares. Afuera, la lluvia seguía cayendo, lavando el piso de la veranda como si borrara las huellas antiguas. Las semanas siguientes trajeron una calma distinta, como si el mundo hubiera encontrado su compás después de tantos desvíos. Una mañana, viendo a los niños correr por el patio recién barrido, Pablo comprendió que aquel lugar, antes solo tierra y ladrillos, ahora estaba hecho de historias, de todas las personas que habían pasado por allí y encontrado un poco de dignidad y esperanza. ¿Sabes, Ana?, dijo, creo que esta es la clase de riqueza que nadie puede quitarnos. Ella solo sonrió, y en esa sonrisa cabía todo lo que no hacía falta decir. Una tarde de invierno, el sol se ponía lentamente sobre los cafetales, tiñendo el cielo de un dorado tranquilo. Pablo caminaba junto a Ana, observando a los niños que volvían de clase, y sintió una gratitud inmensa. Recordó el día en que, disfrazado de mendigo, había extendido la mano pidiendo una moneda, y comprendió que aquel gesto sencillo había cambiado todo el rumbo de su vida. Curioso, dijo, a veces es en el suelo donde encontramos lo más alto dentro de nosotros. Ana lo miró y respondió, y es en el dolor donde aprendemos a ver el amor verdadero. Permanecieron allí, viendo desaparecer el sol tras las montañas, mientras el viento traía el aroma del café fresco y la certeza de que el peor día de su vida había sido, en realidad, el comienzo de todo. Con los meses, la hacienda se convirtió en un referente en la región, no solo por la calidad del café, sino por la forma en que era administrada. Los trabajadores decían que allí se cultivaba más que granos, se cultivaba respeto. Pablo nunca volvió a usar el traje de la boda, pero lo guardó, doblado con cuidado, como quien conserva el recuerdo de un camino recorrido y superado. De vez en cuando llegaban noticias de Larisa a través de las páginas sociales. Se había mudado a otra ciudad, intentando reconstruir su imagen. Pablo no sentía ni rabia ni satisfacción ante su caída, solo compasión. Ahora entendía que el sufrimiento de cada uno nace de lo que aún no ha aprendido, y que la vida siempre ofrece nuevas oportunidades, incluso si se presentan disfrazadas de pérdida. Cierta noche durante la cosecha, Pablo y Ana observaron el reflejo de la luna sobre las hojas del café. El aire estaba frío, pero había calor en su cercanía. ¿Has pensado alguna vez qué habría pasado si hubieras dicho que sí en aquel altar?, preguntó Ana, medio riendo, medio seria. Pablo miró al cielo y respondió, quizá todavía estaría atrapado en un amor que no existía. Hoy prefiero haber dicho no y haber encontrado todo lo que realmente importa. Ella apoyó la cabeza en su hombro y quedaron en silencio, escuchando los sonidos lejanos del campo. Aquel momento no necesitaba palabras. Era el desenlace silencioso de un viaje de superación, aprendizaje y verdad. Y así, bajo el mismo cielo que había sido testigo de tanta tristeza, nació una paz serena, hecha de perdón y de reencuentro.